Iniciamos esta tarde nuestro consultorio médico hablando de un tema que nos interesa a todos. De repente tenemos algún adulto mayor en casa, una mamá, papá, abuelos. Bueno, es importante siempre tener en cuenta su cuidado y su salud física también, porque es verdad, son propensos a fracturas mucho más que una persona joven. Y es por eso que la fractura de cadera siempre lo oímos en adultos mayores. ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo debe de tratarse de manera adecuada? Lo conversamos esta tarde con nuestro invitado Miguel Figueroa, médico traumatólogo experto en cadera. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas tardes, Maricel. Bueno, ¿por qué es tan frecuente la fractura de cadera y no de algunas otras partes del cuerpo en los adultos mayores? En los adultos mayores tenemos la peculiaridad que son personas frágiles, que tienen como principal problema los huesos osteoporóticos. Entonces, el impacto de las caídas en el adulto mayor va a significar una fractura, sobre todo en la cadera, que es la que le produce mayor comorbilidades. Entonces, la fractura de cadera viene a ser una patología que tiene un impacto bastante severo en la salud pública, considerado actualmente como una epidemia silenciosa o silente, que atiborra las emergencias y los servicios de traumatología de la gran mayoría de los hospitales nacionales, ¿no? ¿A partir de qué edad, más o menos? A partir de los 65 años. Pero el impacto más fuerte se da a partir de los 80 años, donde el grado de comorbilidades y morbimortalidad del paciente, del adulto mayor, es mucho mayor. Y eso significa que hay una recuperación mucho más lenta, imagino, ¿no? Entre 65 y 80 años hay incluso una diferencia y probabilidad de recuperación importante. Así es. El tema básicamente es enfocar el paciente con fractura de cadera desde el punto de vista multidisciplinario. O sea, el tratamiento de un paciente adulto mayor, como sabemos, ya viene con otras comorbilidades, como puede ser hipertenso, ser diabético, obviamente tener osteoporosis o otras afectaciones que hacen que este paciente sea bastante frágil. Entonces, actualmente el manejo de estos pacientes es multidisciplinario, donde intervienen traumatólogos, ortogeriatras, anestesiólogos, enfermeros, etc. Y el objetivo principal del abordaje ya cuando se produjo la fractura de cadera es tratar de realizar la cirugía o el restablecimiento de la actividad motora, en este caso la cadera, antes de las 48 horas. O las 48 horas. ¿Casi inmediato? Ese es el estándar internacional. ¿Qué sucede si se hace después? Si se hace después, si se demora mucho la cirugía, va a incrementarse básicamente la mortalidad y las morbilidades, ¿no? Sobre todo en los primeros 30 días y en el primer año. En el primer año que un paciente adulto mayor se fractura de cadera tiene una mortalidad aproximadamente de 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 pacientes adultos mayores que se fracturan la cadera, 30 van a fallecer al primer año. Pese a la operación. Si no se actúa, digamos, dentro de esas 48 horas. Entonces, es un gran reto, porque involucra básicamente muchos factores, ¿no? De estabilización del paciente en la parte preoperatoria, donde tienen que intervenir especialistas como los geriatras para poder tener los pacientes preparados para la cirugía pronta. ¿En qué consiste exactamente esa cirugía? La cirugía consiste básicamente en estabilizar la fractura. Hay dos vías, dependiendo del tipo de fractura que se tenga, ¿no? La fractura de cadera, para definirla anatómicamente, se trata del fémur proximal, la parte proximal del fémur. La cadera constituye básicamente la cabeza femoral, el cuello femoral y la zona trocantérica. Aquellas fracturas que básicamente son de cuello femoral, la solución en la gran mayoría de los casos, sobre todo en pacientes frágiles, es el reemplazo total de la cadera. ¿Qué quiere decir eso? La colocación de una prótesis de cadera, lo que nos garantiza una movilización precoz y regresar lo más rápido posible a las actividades previas a la fractura. Mientras que las fracturas que son en la zona trocantérica o subtrocantérica, el tratamiento de elección es la osteosíntesis. ¿Qué quiere decir la osteosíntesis? Más o menos tratar de armar como un rompecabezas los fragmentos y fijarlos internamente. Se utilizan varios métodos que pueden ser clavos céfalos medulares, otros implantes como el sistema de DHS para hacer esto.
El objetivo también viene a ser el mismo, tratar de rápidamente establecerlo al paciente a su actividad previa a la fractura. Pero es más complicado que en el primer proceso que nos ha explicado. ¿O no? Sí, es igualmente complicado. O sea, digamos, tienen ambos sus complejidades. Y la recuperación en ambos casos puede ser lenta, es decir, porque siempre pensamos que una persona ya con fractura de cadera, aún operada y todo, al ser de la tercera edad, va a quedar prácticamente en cama, inmovilizado. Así es. El tema básicamente es eso, tratar de evitar que quede en cama. Porque la cama para un adulto mayor es un problema grande, porque va a implicar ya otras enfermedades, ¿no? Como por ejemplo las neumonías, las infecciones urinarias, las úlceras de presión, el delirio, etcétera, que van a, digamos, agravar el cuadro. Entonces nosotros tenemos que actuar de manera rápida, de manera pronta, tratar de evitar todas estas comorbilidades que permitan tener a un paciente rápidamente restablecido, rápidamente sentado o rápidamente deambulando, parado, que es lo que nos ayuda a evitar estas comorbilidades. Entonces, la recomendación principal para todos en sus casas es actuar rápidamente, nada de que de repente lo echamos, le damos pastillita, no es eso, y hay que esperar a ver si se mejora o no en una semana, recién lo llevo al médico. No, así es, no. Inmediatamente cuando se trata de una emergencia en el adulto mayor. Y sobre todo la parte preventiva, ¿no? Como vemos, la parte preventiva es básicamente los riesgos de las caídas. Entonces, en la casa, si tenemos adultos mayores, abuelitos, hay que tratar un ambiente relativamente despejado, quitar las alfombras, poner barandas, tanto en el dormitorio como en el baño, para que se pueda agarrar si se resbala. Para que tengan estabilidad. Y a los adultos mayores, por favor, paciencia también. No tenemos todos 15 años, ya quisiéramos, y nuestro cuerpo no reacciona igual. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta tarde. Encantada. Hasta aquí nuestro consultorio médico.